encuentra. El gobierno de Daniel Noboa está buscando competitividad. Equivocado, un país que tiene nos dice que la democracia puede perder. A diferencia de Nicaragua. De enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para... Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado al doctor Carlos Julio Emanuel. Él fue ministro de Finanzas, ha sido presidente del Banco Central, fue funcionario del Fondo Monetario Internacional. Quiero iniciar este diálogo, bienvenido doctor, con el impacto que puede tener en las economías de Latinoamérica lo que ha ocurrido últimamente en los Estados Unidos. Se habla de una recesión, ¿de qué manera Ecuador se puede ver afectado? Bueno, siempre lo que ocurre en la economía americana va a afectar a los países con los cuales hay relaciones comerciales. Pero, Fernando, lo más preocupante es que antes de que se conociera que Estados Unidos pudiera estar pasando por una situación recesiva, el Ecuador tiene un estancamiento económico desde el año 2018 y no creo que los gobiernos se han preocupado de eso, porque inclusive en la última negociación que hubo con el Fondo Monetario Internacional, mediante la cual se le van a prestar al Ecuador 4.000 millones de dólares en 4 años, uno de los elementos constantes en ese programa es que la economía ecuatoriana no crecerá este año 2024, sino en el 0,1%, que es lo mismo que decir que no va a crecer. Y conozco de otros estimados macroeconómicos y proyecciones de gente seria, en Quito especialmente, que hablan de una contracción de la economía ecuatoriana entre el 0,8 y el 1,5%. Es decir, eso es lo que debe preocuparnos a los ecuatorianos. Doctor, usted dice que el Ecuador tiene que buscar crecimiento y que este no aparece desde el año 2018. Estaba como gobernante el señor Lenín Moreno, luego pasó el gobierno a manos del señor Guillermo Lasso. Ahora tenemos al presidente Daniel Noboa. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Por qué no han podido lograr crecimiento ellos? Bueno, en primer lugar, hay que tener crecimiento económico porque si no, no existe manera de resolver los problemas de la gente, salud, vivienda, educación, alimentación. Sin crecimiento económico estamos condenados al fracaso en lo que tiene que ver con la satisfacción de las necesidades básicas de la población. Eso es fundamental. Sí, pero ¿cómo hacerlo, doctor? Claro, bueno, ¿por qué se da en primer lugar? Se da porque desde la época de Lenín Moreno se ha producido una destrucción de la inversión pública y privada. Hay que reconocerlo. En el gobierno de Rafael Correa la inversión bordeaba los 10-12 mil millones de dólares por año. Claro, habían recursos y bastantes. Pero ya en el gobierno de Moreno el monto bajó a 4.000 y no se ejecutó todo. En el gobierno de Guillermo Lasso bajó aún más a 1.871 millones de dólares y tampoco se ejecutó todo y ahora tenemos una cifra todavía menor. Entonces, si no existe inversión, que los economistas llamamos formación bruta de capital fijo, no hay manera de crecer. Ese es el problema. Entonces hay que buscar maneras de que crezca la inversión. Esa es la primera respuesta, Fernando. Pero ¿de dónde saca los recursos el Estado que tiene dificultades para poder hacer esa inversión pública? Bueno, hemos planteado algunos hace tiempo. Yo por lo menos hace 2 años publiqué un libro donde decía que esto tenía que comenzar con una reingeniería de la deuda, porque Ecuador tiene una deuda que es impagable. Estamos hablando de una deuda pública del orden de 85.000 millones de dólares. Eso es interna y externa. 45.000 millones de deuda externa, más o menos. Claro, es un poco más de la mitad. Entonces, una economía que no crece, ¿cómo paga? ¿Cómo paga una persona que perdió su empleo, su cuota de la tarjeta de crédito? No puede pagarla, tiene que ir al banco a pedir una refinanciación. Entonces, si no existe la voluntad del gobierno
de tomar el toro por los cuernos, es decir, hay que resolver el problema de la deuda. Y en un anterior programa, Fernando, yo le decía que hay diversas formas de abordar este tema. Uno es yendo al Fondo Monetario en conjunto con otros países que están endeudados y tratar de aprovechar que ya existe liquidez creada por el Fondo Monetario del orden de 400.000 millones en derechos especiales de giro que no han sido usados por los países que los han recibido. Pero no hay gestión, y si uno no hace gestión, ¿por qué va a esperar resultados? Mientras tanto, con cero crecimiento económico, la población ecuatoriana sigue creciendo 1,5%, 1,6%, y los aprietos financieros van a continuar. Doctor, usted dice hay que tomar iniciativas, hay que ir en una causa común con otros países ante el Fondo Monetario Internacional. Más grave es que surja desde la política, desde la Asamblea, como ya se han escuchado voces, de que quieren declarar ilegal la deuda. Eso sí perjudicaría al Ecuador. ¿Le parece a usted que es mejor que desde el Ejecutivo se tomen este tipo de iniciativas inmediatas? Obviamente, permítame hacer un comentario. Ecuador es suscriptor del convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional. Es decir, nosotros somos adherentes a ese convenio que se creó en 1946 en Bretton Woods, New Hampshire, Estados Unidos. Somos parte del Fondo Monetario Internacional, por eso tenemos acceso a créditos del Fondo Monetario Internacional, y el convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional es ley de la República, fue aprobado en su momento por el Congreso. Entonces a los asambleístas hay que decirles: revisen la jerarquía de las leyes, la Constitución, los convenios internacionales, las leyes orgánicas, las ordinarias y demás. Entonces, el ordenamiento jurídico contempla los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. No hay ilegalidad. Lo que pasa, Fernando, es que uno no tiene que aceptar todos los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional. Hemos conversado anteriormente, yo le he contado, cuando fui ministro, el Fondo Monetario quería exigir que Ecuador firme un acuerdo con condiciones que eran imposibles de cumplir. Y le dije al representante del fondo: no vamos a firmar. Entonces me dice: si no firman, no hay acuerdo. Pues no hay acuerdo. Uno no puede por qué sojuzgar a la gente, al pueblo ecuatoriano especialmente, que viene sufriendo por años de una carestía general de la vida, desempleo. Todavía tenemos cifras de que solamente 3 de cada 10 ecuatorianos tiene, de la gente que está pues en la masa laboral, tiene un empleo digno, adecuado. Eso es lo que hay que resolver en el país. No estar pensando que es legal, que es ilegal, ni estar preocupados de lo que ocurre en Estados Unidos. Estados Unidos resolverá el problema. Seguramente una vez que se den las elecciones en menos de 90 días, sabremos si la política americana va a seguir el lineamiento de Trump, que será una recuperación inmediata de la economía, o seguirá la línea de Biden, que ha sido pues una política, en mi opinión, desde el punto de vista técnico, negativa para el crecimiento económico de Estados Unidos. Cuando se acepta todo lo que impone el Fondo Monetario Internacional, pero persistir en el tema como en la Asamblea se está buscando, esto de desconocer en definitiva al Fondo Monetario Internacional, lo que puede llevar es a que, por ejemplo, ya ha subido el riesgo país por diferentes temas, y por otro lado el Fondo Monetario es el auditor y los otros organismos multilaterales no van a conceder créditos al Ecuador tampoco. A ver, Fernando, lo que ocurre es que para ser ministro de Economía en el Ecuador, para ser gerente del Banco Central, para ser procurador, para ser contralor, para ocupar un alto cargo, se requiere cumplir con determinadas condiciones. Tiene que haber méritos, tiene que haber estudios. ¿Cuáles son los requisitos para ser legislador? ¿Por qué de repente un legislador que solamente ha cumplido con el requisito de la edad, de repente es un experto en economía y está dando cátedras sobre temas económicos? Pues es un absurdo. Y sobre el tema de la falta de conocimientos y esa debilidad en la formación de muchos que integran el Congreso Nacional, ¿creen que poniéndose unos lentes grandes ya la gente va a pensar que son muy inteligentes y que saben mucho? Bueno, eso es cuestión de percepción. Ciertamente lo que sería deseable es que tomen un curso rápido de economía, ¿no?
No sé si lo puedan hacer, pero con los comentarios que se escuchan y las preguntas que me hacías hace un momento, pues queda claro que ellos no están enfocados en el tema fundamental. Mire, Fernando, en el Ecuador hace 24 años, ya va a ser un cuarto de siglo, se puso en vigencia la dolarización. ¿Qué tal si esa medida se hubiera puesto a consideración del Congreso Nacional para ver si la aceptaba o no la aceptaba? Jamás se lo hubiera puesto en vigencia. Fue un grupo de personas que participamos y contra ley y contra constitución pusimos en vigencia. Yo soy uno de ellos, en vigencia la dolarización, que ahora Maguad dice que fue él el que la creó. Pues bueno, está bien, le tocó estar en el momento desde el punto de vista de la fecha tal vez. Pero desde entonces no hemos hecho nada para acompañar la dolarización. Por ejemplo, modernizar e internacionalizar el sistema financiero ecuatoriano, que hemos hecho algunos. Pues el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, que preside la economista Dora de Ampuero, presentó desde octubre del 2020, ya van a ser 4 años, un anteproyecto de ley para modernizar e internacionalizar el sistema financiero, para que vaya de la mano con la dolarización, para convertir al Ecuador en un centro financiero internacional, para bajar las tasas de interés que en el Ecuador son el doble de las de Panamá, para tener banca extranjera en el Ecuador, que no existe, a diferencia de Panamá que tiene 80 o 100 bancos extranjeros. Esas son las cosas que hay que hacer. Ojalá que en el Congreso estas personas que dicen que se ponen esos lentes grandes, vean que tienen 4 años durmiendo el sueño de los justos, un proyecto que sería fundamental, no es el único, para ir resolviendo los problemas estructurales que tiene la economía ecuatoriana. En la parte final de este diálogo, doctor, ¿qué le decimos al ciudadano común y corriente, al ecuatoriano que trabaja, al de a pie? ¿Qué va a suceder hasta fin de año? ¿Cómo va a terminar el 2024 en el ámbito económico? Bueno, la situación está muy apretada en materia de liquidez y es lógico, pues Fernando, si la economía no crece, si los negocios cierran no solamente por una política económica equivocada que viene desde la época de Lenín Moreno, si adicionalmente tenemos los problemas de inseguridad que provocan cierre de empresas por todos lados, establecimientos comerciales que ya no existen, gente que se va del país, inclusive arriesgando sus vidas de sus esposas y sus hijos a través del tapón del Darién, pues lo que va a haber es una crisis continuada con las vacunas, con todos los problemas que día a día nos informan los medios de comunicación. La situación es difícil. Por lo tanto, lo que debe hacer la ciudadanía, como estamos a puertas de un proceso electoral, es exigir a los candidatos que presenten propuestas, que no es cuestión de decir yo soy candidato de tal movimiento, creo que van 17 candidatos hasta el momento que representan o están cobijados por algún membrete, pero yo no he visto que estén proponiendo soluciones para los problemas del Ecuador. Eso es lo que queremos los ciudadanos, me incluyo, al igual que la mayoría de la gente que estará viendo esta entrevista. Doctor, muchas gracias. Amigos, hemos hecho un análisis breve, si se quiere, sobre la situación del país y especialmente ha quedado claro que no únicamente puede aflorar la parte ideológica y decir no queremos al Fondo Monetario Internacional. Todo esto agravaría más la situación de nuestro querido Ecuador. Vamos a hacer una pausa comercial, retornamos, vamos a abordar la crisis de Venezuela. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. En esta parte del programa vamos a abordar la crisis en Venezuela. Al momento se sabe que hay más de 2.000 presos a través de la operación Tuntún. Esto es, guardias del sistema de seguridad de Venezuela llegan hasta los hogares de personas
Y la prueba para detenerlos por terrorismo es que en el celular aparece un mensaje en contra de Maduro o de Chávez. Hay alrededor de 23 de 25 muertos. Vamos a hablar con José Colina. Él está en la ciudad de Miami. Él es militar retirado. Él dirige grupos de exilados venezolanos en los Estados Unidos. Le queremos pedir a él que nos responda qué es lo que está buscando Brasil y ahora Chile para Venezuela. Bueno, muchas gracias por la invitación, Fernando. Bueno, realmente lo que está buscando Lula da Silva, desde mi punto de vista, es darle tiempo a Nicolás Maduro y buscar la manera de supuestamente plantear que se pueda repetir nuevamente la elección en Venezuela, que desde mi punto de vista eso no tiene ningún sentido. Y obviamente, pues para mí Nicolás Maduro no va a aceptar esa propuesta. Aquí lo que debe hacerse es la presión necesaria para que Nicolás Maduro muestre las actas, que no las tiene porque las está falsificando o forjando, y lo que se debe hacer es realmente reconocer a Edmundo González Urrutia como el presidente electo de todos los venezolanos. ¿Sí? Para mí, la actuación de Lula pues busca, desde mi punto de vista, apaciguar un poco las aguas dentro de Venezuela y buscar la manera de darle tiempo a Nicolás Maduro para que encuentre cualquier mecanismo que le permita, obviamente, mantenerse en el poder por la vía de la ilegitimidad del fraude, como lo han hecho hasta el momento. Así que yo realmente no confío mucho en las gestiones de Lula da Silva para poder ayudar al pueblo de Venezuela pues en esta situación, que lo que realmente está reclamando es que se reconozca la victoria de Edmundo González Urrutia, porque fue la opción por la que votaron todos los venezolanos. Repetir las elecciones es la propuesta de algunos de los intermediarios en la crisis de Venezuela. ¿Cree usted que estas podrían ser legítimas, unas nuevas elecciones? No, sin duda. Más que repetir un proceso electoral implicaría una serie de características y de variables que serían completamente negativas. De acuerdo a la información que se ha dejado colar extraoficialmente, Lula estaría planteando que se repitan las elecciones, pero sin la participación de Edmundo González Urrutia ni de María Corina Machado. También se estaría buscando que fueran a finales o la primera quincena de diciembre, tal como lo manifestó el expresidente Iván Duque en su Twitter, y que de una u otra manera pues se buscara que haya presencia de organismos internacionales para poder ratificar o garantizar una elección libre. Pero ¿qué pasa con todo esto? Con la represión que ha habido en Venezuela pues, y la inconformidad que siente el ciudadano venezolano, no va a haber disposición realmente de los venezolanos en confiar en una nueva elección, o sea, no participaría. Y obviamente si dejan a la opción de la oposición que escogió el país, que en este caso fue María Corina Machado, y el candidato suplente, por decirlo así, porque ya no le dejaron participar, que es Edmundo González Urrutia, si no están en la boleta o si no participaría, pues obviamente no participaría la mayor cantidad de venezolanos, y nada le impide a Nicolás Maduro volver a hacer lo que le diera la gana con la votación, porque ya en esta primera oportunidad se robó 6 millones de votos. O sea, sería algo que lo beneficiaría por completo, pero te repito, yo pienso que Maduro no va a aceptar esa propuesta porque al final del día, a través de la represión, él mantiene en estos momentos al país en una tenebrosidad, lo mantiene en un temor que ha hecho que la gente no salga a manifestar, y para él pues la situación está completamente controlada. Entonces, ¿para qué repetir nuevamente la elección? No tiene ningún sentido. Hasta el momento, el Consejo Nacional Electoral no ha entregado las actas, no ha evidenciado frente a los venezolanos. Pero el tema electoral ahora ha pasado al ámbito judicial y es el Tribunal Supremo de Justicia el que va a tomar definiciones, determinaciones. Sin duda, van a reconfirmar el triunfo de Nicolás Maduro. ¿Cree usted que lo que están haciendo con esta mezcla de lo electoral y judicial es una distracción para que luego ya con los hechos consumados se perennice en el poder Nicolás Maduro? Sí, no, evidentemente, así como lo estás manifestando. De hecho, la represión ha sido extremadamente brutal en esta ocasión. Han implementado técnicas que en el pasado no lo habían hecho, como por ejemplo colocar drones en las manifestaciones para después hacer identificación facial de los rostros y buscar a esa gente en la noche en sus casas y meterlos presos, buscar a los testigos de mesa que estuvieron a favor de la oposición y también meterlos presos. Han utilizado aplicaciones que en el pasado las estaban utilizando para hacer ayudas sociales a la gente, ahora la están utilizando para hacer denuncias, para que los propios chavistas denuncien a quienes sean de factores de oposición o protesten para irlos a buscar a su casa. Han asesinado a más de 20 personas que han estado protestando pacíficamente, la mayoría de esos muchachos que ni siquiera llegan a los 19 años. La cantidad de desaparecidos no se cuantifica porque no se sabe a ciencia cierta cuántos son. O sea, esto ha sido sumamente brutal
y ante esas circunstancias, pues básicamente ellos ya sienten que han controlado al país, y Diosdado fue muy claro, no solo ayer, fue al día siguiente que hubo el fraude electoral en la Asamblea Nacional. Él lo dijo: ni van a mostrar las actas, ni van a mostrar absolutamente nada, y nadie lo saca del poder. Si lo quieren, vayan a arrebatárselo, y lo dijo claramente. No están peleando solamente contra nosotros, lo dijo muy claro. Están peleando con una cantidad de intereses que están a nuestro favor, y eso es cierto. Están allí los rusos, que desde mi punto de vista y la información que manejo son los responsables del fraude como tal, porque fueron los que impidieron la transmisión de las actas. Están los chinos, que son los que están forjando las actas para mostrarlas sin mucha presión. Están los cubanos castristas, que están en Venezuela ayudando a la Policía Nacional Bolivariana y a la Guardia Nacional para reprimir a la gente, y los nicaragüenses. Entonces, ellos tienen el apoyo de las personas, de los países que tienen intereses dentro de Venezuela. Lamentablemente, la sociedad venezolana no tiene solamente sino el apoyo comunicacional de los países que apoyan a María Corina Machado, y en este caso a la oposición venezolana, pero solo se quedan en comunicados, solo se quedan en exigencia, mientras que ellos van a los hechos. Los que están apoyando a la sociedad venezolana solo se quedan en comunicados, y con comunicados y con aislamiento diplomático no es suficiente para sacar a un régimen terrorista que se mantiene en el poder por la vía de la fuerza. Vamos a hacer un corte comercial. Vamos a proseguir en este análisis con José Colina. Él es representante de sectores de oposición exilados en la ciudad de Miami. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. No debemos ser pesimistas sobre el futuro de Venezuela. Incluso vale la pena resaltar lo que dijo María Corina Machado, que lo que ocurrió el 28 de julio es un milagro, porque se demostró que masivamente los venezolanos quieren un cambio total, libertad, progreso, bienestar. Sin embargo, le pregunto a usted, que ha tenido un discurso muy directo durante todo este tiempo, ¿ve saliendo del poder a Nicolás Maduro, o el 10 de enero reinaugurando 6 años más en la presidencia? Por supuesto que lo va a hacer, porque no hay nada que se lo impida. Maduro se robó 6 millones de votos sin importarle para nada cuál iba a ser la reacción de los venezolanos, porque ya estaba preparado para asesinar al pueblo, que es lo que ha hecho durante el control de estas protestas pacíficas. Maduro escogió el terreno de la violencia y el uso del monopolio de las armas para ir en contra de la población venezolana y tratar de mantenerla a raya. Él está operando en el territorio de la violencia, está operando en el territorio de la fuerza. Él no va a entregar el poder. La única forma de entregar el poder es que se le arrebate con el uso de la violencia legítima, y eso es algo que los pueblos del mundo deben entender. Maduro es un tirano, un narcotraficante, un terrorista que está usurpando el poder y utiliza las armas que tiene para mantenerse allí. Entonces la única forma de sacarlo de allí es por la vía de la fuerza, uso de la violencia legítima, pero para eso la población y la sociedad venezolana necesita ayuda, y la ayuda tiene que ir más allá de los comunicados, del aislamiento diplomático o del aislamiento económico. La ayuda tiene que ir enfocada hacia otros términos que permita realmente al pueblo poder defenderse, y si no somos capaces de estructurar eso, pues lamentablemente Maduro seguirá en el poder hasta que pueda ser derrocado. En el mundo se reconoce el liderazgo de María Corina Machado y también del acompañamiento como candidato de Edmundo González Urrutia. Pero usted considera que no va a haber esos 10 millones o más de personas en las calles para poder sacarlo a Maduro del poder. Bueno, mira, se puede lograr desde 3 vías diferentes. La primera, con un liderazgo efectivo que sea capaz de sacar a la población venezolana a manifestar, pero no 100.000, 200.000, 300.000 venezolanos, que sea capaz de sacar 20 millones de venezolanos a las calles a luchar por sus derechos constitucionales. Eso no ha ocurrido en Venezuela. Uno de los problemas que hemos tenido es que las protestas, aunque son cuantiosas, no va a la mayoría, y como no va a la mayoría, para el régimen es completamente fácil poder hacer las arbitrariedades que realiza. No es lo mismo
neutralizar a 100.000 personas que neutralizar a 20 millones de personas en la calle. Con 20 millones de personas en la calle no hay Fuerza Armada que valga, no hay G2 cubano que valga, no hay nicaragüenses que valga. Eso es uno. Tendríamos que tener un liderazgo que tenga esa capacidad para motivar a la gente para hacer ese tipo de manifestaciones, no importa el precio que sea, y tener objetivos específicos, con una planificación y organización bien definida, que no me voy a extender en ese punto porque obviamente no es lo que corresponde en este momento. La segunda, que es más difícil desde mi punto de vista, es buscar activar los tratados y los acuerdos internacionales que existen para este tipo de situaciones. Por ejemplo, el TIAR, que es el Tratado de Asistencia Recíproca. Si un gobierno que forme parte de la OEA lo solicita, bueno, pudiera estudiarse la manera de poderlo aplicar, que contemple inclusive intervenciones militares dentro de países que estén en peligro los pueblos. Pero allí pues tendríamos el problema que países como México, por ejemplo, que países como Colombia, inclusive el mismo Brasil, con el que Lula trata de ayudar, pudieran oponerse a una acción de este tipo. Y la tercera es copiar algunos mecanismos que se han utilizado en el pasado con situaciones similares a las de Venezuela, donde países democráticos han ayudado directamente a las sociedades que están bajo la tiranía para que puedan organizarse y tengan los suministros logísticos para pelear en igualdad de condiciones con el régimen tirano que los oprime. Eso ocurrió perfectamente en otros países, tampoco me voy a explayar en eso porque es algo que se entiende perfectiblemente. Es ayudar a los venezolanos a que puedan tener una estructura de fuerza que permite enfrentar al régimen en igualdad de condiciones, porque no es lo mismo tirar piedras y palos y recibir balas que poder defenderse en igualdad de condiciones. Y por eso que he dicho el uso legítimo de la violencia, porque eso es lo que Maduro está haciendo en estos momentos y el pueblo no tiene capacidad para defenderse, pero si se le ayuda un poco, puede llegar a ese nivel de capacidad y puede neutralizar la amenaza que representan las Fuerzas Armadas, que ya no son la Policía de la Constitución Nacional, sino un alto comisariato político, y en ese momento poder establecer un mecanismo de salida. Que eso nos puede llevar a una guerra civil, quizás sea así y se prolongue en el tiempo, pero es la única manera de derrocar y de salir de un régimen tirano que está básicamente pues violando los derechos más elementales del pueblo venezolano. Maduro no es un mal gobernante, Maduro no es un mal presidente, Maduro es un tirano, es un dictador que tiene que ser derrocado. María Fernanda Cabal, candidata a la presidencia de Colombia, ha pedido que las Naciones Unidas envíen fuerzas especiales multinacionales que lleguen hasta Venezuela para rescatar la democracia. ¿Cree usted que esto es posible? No creo que eso vaya a suceder. Primero porque las Naciones Unidas siempre ha estado básicamente respaldando a Maduro de manera indirecta o directa. Siempre lo ha respaldado, siempre lo ha apoyado. Y en el caso de la aplicación de los cascos azules, tiene que ser un presidente que solicite, pero tiene que ser el presidente del país. Para eso tendrían que reconocer al Mundo González Urrutia una cantidad importante de países y que él solicite la intervención de los cascos azules, pero sabemos que las Naciones Unidas no va a hacer eso. Veo más viable la aplicación del TIAR a pesar de la presencia de países como Brasil, como Colombia y como México. En el caso también de los cascos azules de Naciones Unidas, con uno de los 5 grandes que se opongan del Consejo de Seguridad, ya no pueden participar y hay que recordar que ahí tienen capacidad de veto. Rusia tiene capacidad de veto, China, si mal no me equivoco. Entonces, con uno de ellos que se oponga, pues ya simplemente no se puede aplicar esa propuesta de los cascos azules. Veo más factible la aplicación del TIAR, o si algún país realmente quiere ayudar a los venezolanos, bueno, tiene que hacerlo directamente con la sociedad como tal, a través de su liderazgo bien organizado, de poder directamente canalizar esa ayuda para lograr el objetivo. José, gracias por haber participado en el programa Fernando Aguayo América. Recuerden ustedes que tienen una cita la próxima semana a través de Mega TV en la Florida, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Que verdaderamente cuando uno se encuentra El gobierno de Daniel Noboa está buscando competitividad. equivocado, o un país que tiene nos dice que la democracia puede permitir. A diferencia de Nicaragua, De enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como